Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en Zehut, Judíos y Conversos en los reinos cristianos, y para ello estamos por supuesto con Rachel Peled. Hola Rachel. Hola, buenas tardes. Y recordamos que Zehut quiere decir identidad, y hablamos de identidad porque cuando estamos en los reinos cristianos en la época de la Edad Media, en la Baja Edad Media, pues resulta que ese es uno de los temas centrales, cómo llevar bien la identidad judía y la integración dentro de estos reinos, ¿no? Sí. Porque digamos que dentro de los reinos musulmanes estaba mucho más claro cuál era el sitio de cada uno, ¿no? Sí, totalmente. En cambio aquí, bueno, hemos estado pasando por distintas etapas, hemos hablado incluso desde estas primeras etapas y cómo luego hubo dos centros muy importantes, porque claro, hoy en día hablamos de España como si fuera una sola cosa, pero en esa época no era una sola cosa. Por lo menos eran dos. Por lo menos bueno, más, pero por lo había menos. más, pero por lo menos había Castilla y Aragón. Eso es. Y de Castilla estuvimos hablando con Toledo y ahora vamos a hablar de Aragón, vamos a hablar de Zaragoza, ¿no? Sí, hoy nos vamos a concentrar en Zaragoza, y algunos de los poetas dividían su vida o repartían su vida entre Zaragoza y Barcelona, de modo que va a ser Aragón, Cataluña, un poco, aunque en algún momento veamos que va a haber una diferencia muy grande. A partir del año 1391, cuando hay muchos pogromos en Cataluña, en Aragón sí que los judíos están muy protegidos, pero paso a paso. Ahí llegaremos. Vamos a empezar con Abraham Ibn Ezra. Abraham Ibn Ezra es un poeta, digamos, el último poeta que tenemos clásico, y este es el poeta que realmente nos abre, además en todos los libros que tratan la poesía judía hebrea medieval en la España cristiana, es el que abre esta etapa. Él nació en 1093 en Tudela, pero es que es justo este siglo suyo, es justo el enlace entre la época clásica, la época de Al-Ándalus, de los poetas grandes que todo el mundo conoce, de Moshe Ibn Ezra, Era el tío suyo, ¿no? Eso es, de Ibn Gabirol, de Yehuda Halevi, etcétera, de Shmuel Anagid. Y él es el primero, digamos, que nos abre esta nueva etapa. Pero se puede decir que toda su identidad cultural, poética, aún es más clásica. Es más andalusí, aunque él ya nació en Tudela y luego viajó muchísimo, porque él está justo en estos años que hemos hablado la vez anterior, los años de la conquista de los muajiduns. Él vivía muchos años, de los almohades en español. Entonces él huye, llega a Italia, llega a Roma en 1140 y luego llega a otras ciudades de Italia, llega hasta Inglaterra y de vuelta a sur de Francia y a Narbona, que es donde tenemos las últimas huellas de él. Su poesía es como algún enlace entre la época muy clásica, que tenía su identidad muy hebrea, pero muy nutrida por los poetas árabes, y ahí él pasa también, ya con tanto viaje, a estar nutrido, influido y en contexto diferente, en el contexto cristiano. Un contexto que a partir de este momento, como lo hemos hablado las veces anteriores, no se puede discutir que es parte del contexto y que es parte del diálogo
cultural, de identidad personal y de todo de estos poetas. No obstante, como lo hemos hablado y hoy lo veremos en estos reinados de Aragón y Cataluña, es una historia mucho más compleja que las relaciones y de la identidad que tenían los judíos bajo bajo los gobiernos árabes. Junto en los mismos años que él vive y un poquitín más tarde, encontramos a Yosef ben Meir ibn Zbara. Yosef ben Meir ibn Zbara o ibn Zbara vivió en la segunda mitad del siglo XII, es decir, los mismos años, era médico y él se sentó en Barcelona. Ahora, él dedica el libro más famoso que escribió, que se llama Sefer HaSha'shuim, el libro de los deleites, lo ha dedicado al que era el tesorero y el médico Sheshet ben Yitzhak ben Benist, que era el consejero al rey de Aragón. Benveniste, así es el apellido. Otro Benveniste. Ya veremos quién sale de hoy sin dolor de cabeza de la cantidad de Benvenistis que vamos a tener hoy. Va a ser un mérito. Efectivamente, la familia Benvenist y Ben Benvenist, que son dos familias diferentes, eran familias muy, muy, muy importantes en el reino de Aragón. Luego encontraremos más familiares un pelín más adelante, en el siglo XIII y XIV. Él dedica, como hemos dicho, este libro, el libro de los deleites, a este Benvenist. Y aquí ya vemos el primer caso fascinante de identidad puzzle. Identidad puzzle porque el libro es es el primer libro de narrativa rimada, lo que luego por ahí empiezan las makamat, de las que hemos hablado la vez anterior, y tiene ahí un conjunto muy ecléctico de influencias hindúes, de motivos árabes, de motivos hebreos, muchísimos proverbios, refranes, historias antifeministas, un poco de todo. ¿Ok? Esto es lo que da pie a luego toda la narrativa rimada en hebreo y a todas las makamat. Pero digamos que ese es el primer libro que luego hemos visto la vez anterior también sus influencias en la literatura que vimos en Toledo. Seguimos con él y tenemos ahí un poeta muy importante que, lo siento, pero nació en Toledo, no volvemos a Toledo, sino que luego se asentó en Zaragoza y en Barcelona. ¿Ok? Se llama Yehudai ben Shabtai, nació en 1168, saltamos casi 100 años, y él escribe un libro clave que se llama Minchat Yehuda Sonei Anashim. Minchat Yehuda Sonei Anashim, la ofrenda de Judá que odia a las mujeres. Como entendemos, el libro ya da de sí por el título. Lo dedica a otro ministro hebreo que se llama Abraham el Fahar, uno muy importante, y la historia es la siguiente. Un tal chico que se llama Zerach, su padre, en el hecho de su muerte, le advierte de que tenga mucho cuidado de todas las mujeres, porque todas son malas, muy, muy, muy malas. Total, que Zerach toma muy, muy serio la palabra de su padre y sale con otros 3 amigos a alejarse de esta multitud de las mujeres. Se sientan solos hasta que en un momento la multitud de las mujeres decide vengarse de él. En este conjunto femenino está una mujer que se llama Kizbi Bat Yeresha, una mujer muy, muy, muy mala, que decide ponerle una trampa. Le envía una señora guapísima, una doncella que se llama Ayala Shlucha. Ayala es sierva, una sierva alzada. La siervita es una mujer muy, muy, muy guapa que le empieza ahí a tentar.
Zerach es un hombre humano y al final cae en la tentación y pide de rodillas que se case con él. Después de la jupá, de la ceremonia de la boda que se hace con la mujer totalmente tapada de arriba abajo, en la que él piensa que se ha casado con esta mujer guapísima, se levanta el velo. Y al levantar el velo, una vez que están solos por la noche, encuentra que tiene ahí una señora negra, fea, feísima, viejísima, y la descripción es monstruosa y ridícula, que se llama Ritzpa Bataya. Esta mujer, Ritzpa Bataya, le dice: querido señor, ya que estamos casados, no hay ningún problema. Si me quiere echar, puede, pero primero tiene que cumplir con sus deberes de marido. Por lo que pido joyas, dinero, y va ahí una lista tremenda de lo que le pide a él. Y el pobre Zerach no sabe qué hacer, porque seguir con ella no quiere, deshacerse de ella le va a arruinar. Y van a un juicio. El juicio es algo muy humorístico en el que al final sale el mismo poeta y dice que no, que todo es una tontería y todos felices comiendo perdices y se acabó. Esta historia de alguien que se ha casado con una mujer fea y lo descubre después es una historia ya con mucha influencia europea, no árabe. Uh-huh. Lo vemos en el Decamerón, uh-huh, en el octavo día, en el cuarto cuento. También lo vemos mucho antes en Ovidio, en una historia que se llama Fasti, y en otras obras en latín y en francés. Por lo que ya tenemos aquí claro que ya tenemos otra historia. Uh-huh. Ya no podemos hablar de una literatura solamente nutrida por motivos árabes, aunque los hayan también en esta obra, sino que tenemos aquí ya otro cantar. Y a mí me recordaba ambientes de la literatura de picaresca española del siglo XVI, ¿no? Muchísimo. El siglo de oro, tipo cuentos de la Celestina o del Lazarillo de Tormes. Bueno. Muchísimo, muchísimo. De hecho, hay una cosa a mi gusto interesantísima, que es que en esta época tenemos esta historia de la ofrenda de Judea, el que odia a las mujeres, da pie luego a una serie de obras que van en reacción en pro y en contra de las mujeres. Uh-huh. Y luego tenemos, después de un lapsus de tiempo bastante grande, porque esto es del siglo de 1168, es del siglo XII. Hasta el inicio del siglo XIII tenemos este debate en la literatura hebrea. En el siglo XIV tenemos algunos otros ecos que también los veremos. Y de repente al final del XIV, al inicio del XV, tenemos en la misma zona que es de Aragón y Cataluña, el debate en contra, en pro de las mujeres en la literatura medieval en español. Uh-huh. El maldecir contra las mujeres y a favor, y hay otras obras a favor de las mujeres. Ahora, no hay un vínculo directo entre las obras, está claro que no lo haya, pero está lo mismo de claro que encontramos aquí un diálogo literario y cultural dentro de la misma zona, dentro del mismo público, reaccionando a las mismas cosas, ¿vale? Uh-huh. Entonces sigo. Como he dicho, esta obra crea una reacción muy grande, una reacción literaria, y en el año 1210 un tal Isaac, un poeta que se llama Itzhak, no se sabe casi nada de él, escribe una obra que es una respuesta directa al que odia a las mujeres, que se llama En ayuda de las mujeres, Ezrat Anashim.
Este libro se dedica a Todrus, no a nuestro Todros de la vez anterior, a otro Todros Abulafia, Todros Alevi Abulafia, de Burgos, que era uno de los nobles españoles de aquella época. Aquí la historia es de las aventuras de una pareja que huyen de la familia de ella. La mujer se llama Rachel, y gracias a sus sabidurías, talentos y el resto de las virtudes de esta mujer, se salva la pareja. Y además ella ayuda a que encuentren un tesoro tremendo y se hacen ricos y todo muy bien. Conclusión, las mujeres no solamente son malas, sino son buenas y tienen otras cualidades. Se escribe otra obra de la que se sabe muy poco, que se llama En Mishpat, que son también como argumentos a favor de las mujeres, respondiendo casi uno por uno a este odiador de las mujeres. En el año 1391, tenemos un año tremendamente dramático para la historia de los judíos en Cataluña y en Aragón, más que nada en Cataluña. En este año es un año que hay muchísimos pogromos, es decir, asaltos, asesinos. Se destruyen la mayoría de las comunidades judías que existían en Cataluña. Antes hablamos de una situación en la que hay comunidades judías casi en cualquier ciudad y la mayoría dejan de existir después de estos eventos en el mismo año. Por ejemplo, el año pasado yo estaba en Besalú y la documentación llega hasta ahí. Se saben que en 1391 les dijeron un día salir, les forzaron salir y salieron. Y ya, no hay una documentación que documenta que este día desaparecieron, salieron y se acabó. En un día así ocurre en la mayoría de las ciudades, ciudadelas y pueblos de Cataluña. Pero no solamente en esa zona, también en Toledo, eso también en Valencia. A ver, es un año tremendo en Segovia, en Andalucía. Sí. Es un año tremendo para todos los judíos de la península ibérica en general. Pero en el resto de los lugares, digamos que no se aniquilan las comunidades judías, sino que tenemos hasta la expulsión. Es un año de golpe tremendo, pero luego los judíos más o menos levantan la cabeza y siguen cojeando, pero siguen los 100 años más que quedan hasta la expulsión. En Cataluña casi no encontramos judíos después. Lo que encontramos de la poesía es que los mismos poetas, incluso que se sentaban en Cataluña antes, huyen a Aragón porque en Aragón consiguen sobrevivir. Quien es uno de los poetas que más que nada que documentó esto era Salomón de Piera, que es otra familia muy importante de poetas. ¿Y no hay un Meshulam de Piera? Eso es, a ver. Hay Meshulam de Piera, hay Shlomo de Piera, por eso digo, esta es una familia muy importante. Meshulam de Piera, vamos a hablar un pelín de él más adelante. Shlomo de Piera es un poeta que en esta época está en Cataluña, luego llega a Aragón, huye a Aragón y documenta en sus poemas, documenta estos pogromos y estas catástrofes y su propio dolor personal. Él, al final de sus días, se convierte al cristianismo, ya en el reino de Aragón, tras la muerte del que era su mecenas, su patrón, que se llama Don Benveniste Ben Leví. Si empezamos ya la serie Benveniste, bueno, aquí está. La serie Benveniste la continuaremos
como el relato en el próximo programa. Hemos llegado a este año tan importante, este año pivote de 1391, y a partir de aquí retomaremos dentro de 2 semanas, cuando nos volvamos a encontrar en esta misma sección de Zehut, Judíos y Conversos en los Reinos Cristianos, y por supuesto con Rachel Peller. Muchas gracias.